David Bernabéu, Diario Sport TV. En algunas de las entrevistas que ha concedido últimamente el presidente Laporta, cuando le he preguntado qué le pides a Hansi Flick, él ha hablado de, bueno, hay que ganar. Yo le pregunto a usted, con la sensación que tiene de la plantilla que le puede quedar ya en septiembre, cuando se haya producido el final del mercado, jugadores que se están incorporando, ha venido Olmo, no sé si vendrá alguien más, ha trabajado usted hasta el momento con jugadores jóvenes, con la plantilla que se imagina a partir de septiembre, después del mercado, ¿usted cree de verdad que el Barça va a estar en condición de competir de tú a tú contra el Madrid de Mbappé y compañía, por ejemplo? David Bernabéu, Diario Sport TV. ¿Cuál es el mensaje del entrenador del Barça hacia el barcelonismo, que seguramente vive un momento un tanto bajo, porque además de ver cómo termina la temporada, ve que su eterno rival pues, puede volver a ganar una Champions, ha ganado la Liga y va a fichar a Mbappé, ¿no? Tú has estado en los dos, o sea, has estado en los dos lados. Estuviste en un Barça que acabó con los Galácticos, luego estuviste en un Barça lleno de grandes jugadores que dominaba este juego. ¿Cuál es el mensaje? ¿Se va a poder competir contra esto en los próximos años? Un saludo a todos, compañeros blaugranas. David Bernabéu y el Diario Sport ya podemos considerarlos parte de la caverna. Y es que yo sé que llego un poco tarde a este tema porque esta rueda de prensa previa al Valencia-Barça de la primera jornada, digamos, tuvo como protagonista a este periodista de este diario haciéndole una pregunta muy parecida a Hansi Flick con respecto a una pregunta que le hizo a Xavi en la pasada temporada. ¿Cuál es el mensaje? ¿Se va a poder competir contra esto en los próximos años? ¿Usted cree de verdad que el Barça va a estar en condición de competir de tú a tú contra el Madrid de Mbappé y compañía, por ejemplo? Y es que cuando muchas veces yo u otros youtubers decimos que la campaña contra Flick ya ha comenzado, nos referimos a cosas como estas. En este caso, por parte de prensa, preguntas malintencionadas, preguntas no solo que buscan generar polémica, sino que sobre todo buscan una respuesta para la cual atacar al protagonista, que en este caso es Hansi Flick. Y es que muchas veces entre culés renegamos de la caverna, nos molesta, incomoda y desagrada todos los ataques que salen desde el Marca, el AS, el Chiringuito y demás medios al servicio del Club Estado. Pero yo creo que estos hipócritas son lo peor, porque son medios que se venden como barcelonistas, pero que en su momento defendían a los Bartomeu de turno y hoy son los más autocríticos y cada vez más se les ve el plumero en cuanto a que no les importa el Barça. Simplemente les importa quién está dirigiendo al Barça. Y hablando específicamente de esta pregunta de Bernabéu en la rueda de prensa, me hace mucha gracia su justificación, ¿no? Porque empezó a recibir una serie de comentarios negativos y de desprecio por parte de muchos culés al entender, la mayoría, la mala intención de esta pregunta. Y pues él en sus explicaciones apela a que el barcelonismo quiere saber si a priori se podrá competir contra el Madrid de Mbappé. Y esto me hace recordar muchísimo a la pregunta esa de Elena Condis en su momento a Xavi de ¿es Mbappé el mejor del mundo? Cuando ya se pensaban de que el francés estaba fichado por el Madrid. ¿Cómo viste a Mbappé? ¿Crees que es el mejor jugador del mundo ahora mismo? Pero a mí no me toca hablar de Mbappé y de... Habla de los míos, a ver, ¿qué nombres tienes? Va. A ver. No. Pero en este caso me parecen poéticas las respuestas que ha coleccionado este tuit. Cientos de culés le dijeron a su manera que él no representa para nada ni entiende lo que quiere saber el barcelonismo. Al barcelonismo se la suda el Madrid y Mbappé. El verdadero barcelonismo quiere saber cuándo vuelve Pedri, en qué forma se encuentra, qué pasa con Frenkie de Jong, por qué demora tanto un esguince de tobillo, qué idea tiene pensada para la posición de pivote. Esto es barcelonismo. Y es que obviamente, quizás David Bernabéu no entiende nada y piensa que un barcelonista es lo mismo que un antimadridista. Esta pregunta es totalmente acomplejada. Me hace gracia también que este fue el mismo tipo que salía a quejarse a su podcast, creo que tiene, ¿no? La Posesión o su programa, no lo sé, sobre que Flick no daba entrevistas. Decía que oculta el club, ¿por qué no lo permite? Indignado, como si fuera algo negativo. Cuando la mayoría de culés celebrábamos esto. Celebrábamos el hermetismo y que el club no exponga al entrenador antes de tiempo a la malintención de este tipo de medios. Al parecer, Laporta, y espero que así sea, ya tiene en cuenta el hecho de que la figura del entrenador se gasta muy rápido a raíz de este tipo de preguntas, a raíz de este tipo de coberturas mediáticas malintencionadas. Este sábado se va a cumplir un mes del anuncio de Hansi Flick como nuevo entrenador del Barça. A duras penas recordamos su voz.
Lo último que sabemos es que está en Formentera y es verdad que el club viene deslizando desde hacía semanas que tarde o temprano le van a presentar, más tarde que temprano, obviamente. Solo faltaría que no le presentaran. Lo que yo quiero reflexionar hoy es, ¿vosotros recordáis algo así? O sea, un entrenador del Barça que se anunciara y que todavía casi un mes después no haya comparecido ante los medios, ante el barcelonismo para contarle cómo va a jugar o cómo cree que tiene que jugar su equipo. Yo llevo 24 años siguiendo al Barça, no recuerdo un solo caso. Al final hay que respetar los timings del club. Lo que digo es que no nos tomen por tontos, encima tenemos que admitir que es una cosa normal. No es normal. O sea, no es normal que Hansi Flick, que no es un don nadie, Flick ha ganado un sextet. Vamos a ver, Flick, con la experiencia que tiene, necesita un mes y medio para conocer el club, para ponerse ante el micrófono y decirnos cómo le gustaría que jugara su Barça. O sea, era tan difícil ponerse ante el micrófono para decirnos, mira, pues mi filosofía es esta. La solución es muy sencilla. Te preguntan sobre algo que puedes responder, respondes. Te preguntan sobre algo que no puedes o no quieres responder, pasa palabra. Así de claro, así de sencillo. Entonces esto es una milonga, lo dejamos al margen. Entonces, ¿cuál es el problema? De hecho, ahora se ve. Ellos querían que Flick salga a rueda de prensa para este tipo de cosas, para este tipo de intervenciones, para sacar el titular polémico de si es que Flick dice que sí se puede competir con el Madrid de Mbappé, pues que sea un chiste, que Flick esté en Narnia, que Flick no tiene ni idea. O si es que dice lo contrario, que Flick es un derrotista, que Flick es un mediocre. Siempre la interpretación presta para lo negativo. En el caso de que no fuera bien, es evidente que nadie va a poder responsabilizar a Xavi Hernández porque acaba de llegar, lleva muy pocos días con la plantilla, eso está clarísimo, ¿no? De todas formas, quisiera preguntarte, en ese caso hipotético, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje, es decir, hay una meta y no nos vamos a separar ni un milímetro de lo que queremos hacer, o para la gente que pueda entender que una posible derrota o empate mañana puede trastocar un poquito tu trayectoria como entrenador del Barça, ¿cuál es la respuesta a todo esto? Pues la respuesta te la daré cuando pase. Pero es que no ha pasado. Es que me estás hablando de una hipótesis muy negativa. ¿Por qué tengo que contestar a eso? David Bernabéu es, sin lugar a duda, uno de los periodistas que más daño le ha hecho a la imagen de Xavi cuando este se encontraba como entrenador. Y ahora se ve que no era una cuestión solo de Xavi, es que simplemente van a ir al que esté en ese puesto. ¿Por qué? Porque quieren sacar a Laporta de ahí. Y es cierto que hay cuestiones criticables de la gestión de Laporta, cosas que ya he explicado en este canal muchas veces, así como virtudes que también he comentado. Pero claro, llama la atención que estos periodistas no hayan tenido esta misma hostilidad para con el proyecto de Bartomeu, un proyecto que nos llevó literalmente a la ruina. ¿Qué tal, mister? Muy buenas, David Bernabéu de Sport TV. Dándole una vuelta a la pregunta de Alfredo, no, es que es verdad, es decir, al final has ganado muchos títulos como jugador. Llegas como entrenador, el Barça noveno. La gente no daba un euro ni por estar entre los 4 primeros. Lo metes en la Champions. El año pasado Liga y Copa. No, que me río, que no me preguntas por el Madrid hoy. No, ya ves. Y claro, Xavi ya se fue. Ahora está Hansi Flick y este tipo de preguntas siguen apareciendo. Este tipo de intentos de buscar polémica. De hecho, en su momento, Bernabéu fue tan bajo, pero tan desagradable que llegó incluso a acosar, podría decir, a Xavi en un partido luego que había sido destituido como entrenador del Barça para que le diera unas palabras a Laporta. Algo totalmente amarillista, algo totalmente bajo por parte de alguien que lo único que busca es polémica, lo único que busca es unas declaraciones que les den un titular tóxico para envenenar aún más el entorno barcelonista. Bueno, Xavi, 75 minutos buenos, ¿no? Bien. Cariño de la gente, ¿no? Necesito recuperación. Estaba bien encontrarse con tus compañeros desde hace 25 años. Gracias, David. Gracias. ¿Al presidente nada? ¿Hay algún mensaje para el presidente, Xavi? No. Gracias. Vale. Xavi, no quiere hablar. Silencio estampa. Si sumas esta actitud ya con 2 entrenadores en una época tan vulnerable para el Barça, más la cero credibilidad que tienen prácticamente por las veces que han mentido y han culpado a que el club filtra tal o cual cosa, pues lo único que puedo decir es que este medio es una enfermedad y David Bernabéu es su parásito principal. Finalmente quiero especificar que yo no lo estoy censurando, él está en su derecho de decir lo que quiera, con su libre expresión, pero así como él tiene ese derecho, los culés tenemos nuestro derecho de responderle y de dar nuestra opinión sobre lo que consideramos que es su trabajo. Y teniendo en cuenta de que ficharon a Pedrerol en su momento como columnista, son prácticamente el portavoz del Chiringuito y seguramente son el diario más vendehumos de España, y encima el hecho de que tienen a David Bernabéu que actúa como un Marsal Llorente de la vida, pues lo único que puedo entender yo es que son parte de la caverna, ya son prensa antibarcelonista. Y ojo, ellos están en su derecho de serlo. Pero claro, nosotros también estamos en nuestro derecho de defender al Barça.
¿Cuál es el mensaje? ¿Se va a poder competir contra esto en los próximos años? ¿Usted cree de verdad que el Barça va a estar en condición de competir de tú a tú contra el Madrid de Mbappé y compañía, por ejemplo? Recuerden que este es un canal de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.